Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos has traído, Señor, con un propósito a tu casa de oración. Y gracias porque estamos aquí en el mejor lugar donde tú, por tu voluntad y por tu amor a cada uno de nosotros, nos has traído en este lugar. Ahora te pido, Señor, que llenes del Espíritu Santo a cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, que me quites, Señor, palabras vanas y que sea palabra tuya, y que en esta reflexión, Señor, que tenemos en este día, seas tú el que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que podamos entender y reflexionar, pero asimismo, Señor, ponerlo en práctica en la vida diaria. En nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Hace 8 días veíamos alguna situación relacionada con el mensaje que el pastor traía. Y había una inquietud, y por eso me atreví, hermanos, a decir que esta semana podíamos continuar con esa parte. Y el título del mensaje, y si se dan cuenta, es el mismo, la misma lectura bíblica en Efesios 6, 1, 4. Y el título es el que cambia. Y le puse como pregunta: ¿qué lugar tienes en tu familia? A través de esa reflexión que acabamos de ver proyectada, nos damos cuenta, hermanos, que si la situación antes, si la generación anterior era mejor o no era mejor, si la disciplina que se aplicaba era excesiva o no era excesiva, porque fue la parte, como el parteaguas hace 8 días, que había inquietud en externar, pues situaciones que quizás hemos vivido, quizá no vivimos una situación muy difícil, regaños, excesos, golpes, que quizás a algunos les sirvieron y quizás a otros no les sirvieron, pero al final la disciplina no es aquella que el hombre necesita poner, sino es una disciplina y un mandato de Dios. Viendo este video que se pasó, hermanos, podríamos analizar la pregunta: ¿qué lugar tenemos o qué lugar tienes en tu familia en este tiempo? ¿Por qué esta pregunta? Si el domingo pasado el título del boletín nos decía: Dios quiere sanar a la familia. ¿Verdaderamente Dios querrá sanar a la familia? Lo que está pasando, lo que está sucediendo hoy en día, ¿Dios querrá sanar a la familia? Dios verá la situación que estamos viviendo cuando Él da instrucciones a través de su palabra y nosotros estamos quebrantando sus mandamientos día a día. Estamos equivocando las cosas día a día, y las estamos equivocando porque hace 8 días se oían hermanos y hermanas que decían: es un exceso, es esto, y querían externar más. Y yo quiero preguntarle a la hermana: ¿con qué se quedó hace 8 días? ¿Recuerda que levantó la mano? ¿Levantó la mano, hermana? Sí, modesta. Yo me quedé con la educación que se les daba a los hijos, de nuestros abuelos hacia nuestros padres, que era excesiva. La forma de educar, como decía la hermana Marce, que llegaban a quemarlas con un cauquillo, que fue la hermana Gaby, que dijo: qué horror, porque sí, eso ya es muy, muy fuerte. Y después la educación que nos dieron nuestros padres a nosotros, como de tercera generación. Y yo lo que quería decir era que en mi caso también mi mamá hablaba una sola vez y me tomaba de los cabellos y barría conmigo. Aquí voy a hacer un comercialito. Había una amiga que hace como 20 años, o 20, no me acuerdo, que decía que su mamá, cuando era chiquita, les preparaba un licuado de fresa, un licuado de X, que los atendía muy bien. Y me decía: Modesta, y a ti te tenía tu mamá también con un desayuno, sí, un licuado, por decir. Y le decía yo: no, a mí mi mamá me daba, hágate cuenta, el plátano, el vaso de leche, y agarraba mis cabellos
apoyos para hacer licuado con mis cabellos, porque me pegaba mucho mi mamá. Entonces yo crecí con ese resentimiento de por qué de esa manera, por qué con esa hazaña. No lo comprendía cuando estaba yo chica, hoy lo comprendo porque entiendo que ahí descargaba toda la ira que tenía mi mamá y que la descargaba en mí. Y cuando yo ya tuve a mis hijos, yo también fui gritona, regañona, pero procuré platicar con ellos para no repetir la misma forma de educar. Y les puedo compartir que, por ejemplo, Karina y Ruth, que ustedes las conocen, que son las mayores, cuando se peleaban entre ellas, yo empleé una técnica aplicando la psicología inversa. Les decía yo, a ver, si quieren pelear, a ver, pónganse una de un lado, otra de otro lado, y enfrente de mí se van a dar de golpes, pero se van a dar fuerte hasta que se desquiten su coraje. Y evidentemente dentro de mi mente, mi corazón decía naturalmente que no las voy a hacer que se golpeen, pero era la estrategia. Entonces cuando les decía que se golpearan, se empezaban a reír y les decía, no es broma, estoy escuchando que se quieren, que se están pegando, que se están peleando. Entonces, a ver, quiero que se den de golpes para que desquiten su enojo. Y se reían y decían, ya mamá, que no le querías pegar a tu hermana y tú no le querías pegar a tu hermana. Y decían, no, es decir, no, aquí yo les escuché peleando, se van a pegar, pero cuando se haya terminado de pegar, yo voy a preparar un cinturón y con ese les voy a dar de cinturonazos para que se enseñen a respetar una a la otra. Y les daba risa, les decían, ya mamá. Bueno, entonces les decía, bueno, ¿no se quieren pegar? No. Bueno, entonces dense la mano. Y se oponían a eso, decían, ya mamá, no esto es, dense la mano. Ya, se obligaban a que se dieran la mano. Ahora dense un abrazo. Ya mamá, no llegues a hablar. No, ahora dense un abrazo. Ya después del abrazo, bueno, ahora dense un beso. Y se reían y decían, no. Bueno, ya se daban el beso. Y les decía yo, enséñense a respetar y a no pelearse entre ustedes, porque son hermanas y se deben de querer y apoyar y querer y no deben de generar conflicto o pelea entre ustedes. Si hay alguna inconformidad, díganme y yo les digo qué es lo que procedo, ¿no? Bueno, punto final, después las escuchaba yo que decían, dame, no sé, la bolsa, hagan la bolsa. No, es mía. Dice, no, porque mi mamá va a venir y nos va a poner frente a frente. Ya me corté. Total que ya dejaban de pelear. Y hoy en día con mi hijo, como ya no era así conmigo, mi hijo, las otras tres hijas ya se casaron, de repente que desobedece, no tanto, digo yo, resoga, sino que desobedece. Lo siento y le digo, a ver, aquí somos dos. La casa necesita hacer las limpiezas, las atenciones, los servicios de la casa, vamos a hacerlo entre los dos. Porque ni yo soy la sirvienta ni tú eres el mozo de la casa. Entonces vamos a hacerlo en equipo. Total que ya después de que le hago reflexionar, de que le hago tener conciencia de que los dos tenemos que formar equipo, los dos tenemos que participar en las actividades de la casa, se muestra un muchacho muy obediente, hace las cosas sin que yo se las diga y llevamos una vida en paz. Pero bueno, gracias por permitirme compartirles mi experiencia y me quedé yo con eso de la educación, de que yo también seguí esa escuela de mi mamá
Pero bueno, punto final también. Hoy en día son muchachas bien, las mujeres, su marido, sus hijos, haciendo bien. O sea, les puedo decir que son muchachas bien, a pesar de que sí fui estricta con ellas, pero procuré cambiar un poquito la forma de cómo me educaron a mí. Gracias. Gracias, bueno, no quería dejarlo sin expresar lo que decía, pero y comenté hace 8 días que haber dejado comentarios, perdón, hermano, ya no, porque si no se va a seguir los comentarios como hace 8 días, por eso decía no, creo que era la primera vez que se permitió dentro de una predicación, pero que realmente en este caso de los que vivimos las situaciones de los abuelos, de los padres y las expresiones que dijeron, de una u otra manera estamos viendo un ejemplo igual, ahí las amarraba para poderse ver y usted las ponía de frente, en fin, situaciones que los psicólogos dicen hoy en día no han servido. Y lo vemos porque todo comúnmente, mundanamente, y el mundo nos dice qué hacer y vemos que no funciona, porque vemos más delincuencia, vemos más robos, vemos más cosas que están sucediendo. Pero aparte de eso vemos que los hijos ya no están respetando, con este video que les puse, no están respetando a los padres, a la gente adulta, el modo de hablar, situaciones que se han perdido muchísimo son los valores. Y entonces los psicólogos nos dicen, es que no, los niños hay que dejarlos, son como una flor que dejan ahí, que solito va floreando, el botoncito, y circunstancias que he escuchado yo a través de muchas cosas, hermanos. Y la iglesia desafortunadamente está llegando a este extremo. Ya no podemos controlar y tenemos que llegar al extremo de ir con el psicólogo a ver qué nos recomienda y todo, cuando nosotros tenemos las bases y los elementos aquí en la palabra. Sí, pero yo pienso que no es porque, ¿cómo le puedo decir? Porque sean malos o porque ahorita esté peor el mundo que antes, sino porque ahorita tenemos más comunicación, más forma de saber lo que pasa más rápido. Entonces por eso nos damos cuenta que mataron a fulanito en la esquina o que violaron a fulanita en otra colonia o eso, porque la comunicación por la red o por todo lo que hay ahorita, la forma de comunicarse se da uno cuenta. Ahora, yo pienso que antes se obedecía por temor, no por amor, ¿sí? Y que las personas estaban sometidas, que si tú seguías las instrucciones de tus padres, no era tanto porque los amaras y los respetaras, sino porque te sometían a golpes y con palabras incorrectas. Entonces yo pienso que quien quiere ser buena persona, así esté o no esté en una iglesia, va a ser buena persona. Y quien quiere ser mala persona, esté o no esté en una iglesia, va a ser mala persona. Porque los valores los desarrolla cada persona, cada individuo con su sentimiento, con su mente, con su corazón, y eso es personal. Y si tú tratas de controlar por el miedo, por ejemplo, a mí lo que no me gusta de las iglesias, y lo digo abiertamente, yo fui cristiana durante muchos años, ya lo que no me gustaba era que siempre el infierno, siempre Satanás, y a veces te hablaba más del demonio y de las maldades que de Jesús. Entonces, si tú por ejemplo en un matrimonio hablas más de los defectos de la persona y haces hincapié en lo que te puede pasar o en las cosas malas que están pasando, pues lo que vas haciendo es frustrándote y decepcionándote. En cambio, si a ti te enfocan en lo maravilloso que es Dios, por ejemplo, si tú vas a una iglesia y te motivan a amar a Dios y te hacen que tú te enamores de Dios, es como cuando conoces a alguien y dices, wow, es detallista, es atento, es amable. Y así, por ejemplo, uno va a las iglesias y te habla más del pecado, de Satanás, de las maldades, de las enfermedades, de las frustraciones, de los dolores, de la muerte, de lo mal que está el mundo, en lugar de que te enfoquen en lo maravilloso que es Dios, en lo grandioso que es Dios, en que tú te puedas refugiar en él. Por ejemplo, en el caso de la hermanita que tiene su problema de su mamá, ok, enfocarla en que tiene que agradecerle que su mamá a esa edad todavía la tiene, cuando hay muchas personas que ya están sin mamá o que desde que nacen se quedan sin mamá, y ella tiene la fortuna de que todos estos años ha disfrutado de su mamá y que debe de entregárselo a Dios y no sufrirlo, sino agradecerla, tratar de ponerse en la buena vibra y en la buena sintonía y decir gracias Dios
bien, está bien. La situación aquí es que estamos analizando qué lugar tenemos o qué lugar tienes tú en tu familia. Esas cosas, como ahorita las hablo y con todo respeto se lo digo, son algo muy sensacionalismo, muy bonitas, porque se presenta algo hermoso, la vida es hermosa. Y así como lo estás presentando, es una cosa que para todos sería fantástico, pero la realidad no es así. La realidad, sin Dios no tenemos esperanza. Y si las iglesias, algunas iglesias hablan en esas circunstancias de que el infierno y todo, es porque la palabra de Dios es puntual. Y nosotros no hablamos más que eso. Quizás habrá iglesias y quizás hay lugares donde no nos acomodamos, porque no oímos lo que queremos. Pero la palabra de Dios no es acomodarnos a lo que queremos. La palabra de Dios nos dice lo que debemos de hacer, porque es un manual del propietario. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Y si nosotros como hijos de Dios, por eso es el ejemplo si lo vemos como padres, vayamos ahora con la paternidad. Los papás tenemos unos hijos y entonces los vamos a dejar porque todo es un mundo de rosas, como ahorita decía usted. ¿Por qué hablarles de cosas malas a los hijos? No hay que hablarles de cosas malas, dejarlos ahí, que vayan floreciendo, que el mundo les enseñe que las cosas son bonitas y vamos a darles una realidad que se va a dar en la pared. No todas las cosas allá, hay que darles bases. Usted hablaba ahorita de valores. ¿Cómo le doy unos valores si no tengo los valores que me da Dios a mí y la reflexión que me da a mí para poder enseñar y trasladarme? El punto aquí de hace 8 días, por eso regresé un poquito a eso, era precisamente eso. Nada más que a lo mejor como no estuvo, pues no tiene el tema pasado. Pero el punto aquí era si era bueno o era malo, si fue bueno, si fue malo, si nos sirvió, si no nos sirvió, la disciplina que los padres, que era excesiva, que no era excesiva, eso ya lo sabemos. Pero hay un punto medular. Si ahora con la instrucción que la palabra dice en Proverbios y tenemos ese temor de Dios y instruimos a nuestros hijos, dice, instruye al niño en tu carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces sí tenemos que regresar a esta forma. Quizá la parte que nos hace ruido muchas veces es decir, por ejemplo, el infierno, y si te portas mal, pero aquí lo dice, precisamente para prevenirnos, precisamente para no caer, precisamente para que nosotros como padres, porque esto hay que tomarlo, es un ejemplo que nos está dando el Padre Celestial, es un ejemplo de decirnos, todo esto es para que nos gocemos. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos destruyendo lo que Dios nos está dando. Y si nos ponemos a ver en esta no se me ocurre cómo ponerle lo que usted acaba de decir, en algo bonito, en esta situación, ¿vale? Pues en esta dinámica, en este mundo que deberíamos las iglesias hablar del amor de Dios, hablar de todo lo que es muy bonito, ¿sabe qué pasaría? Que vamos a tomar iglesias light, iglesias que todo es bonito, y cuando nos vemos en la puerta vamos a decir, pero tenemos un Dios que no me dijo, y aquí está una instrucción que sí nos dice. Aquí hay una instrucción que Dios nos está dando una dirección, instruye a tu hijo, y además, esa es la palabra de Dios, aquí nosotros lo que entendemos y creemos, y por lo menos en esta iglesia, creemos que la instrucción está en la palabra de Dios. Si no nos parece a nosotros algo bueno, pues es el Señor el que a veces, o nosotros más bien no queremos lo mismo que sucede con los padres y con los hijos. No queremos la disciplina y nos vamos. El padre le dice a la hija, al hijo, no es correcto, no llegues tan tarde, todo. A mí no me tienes que decir nada. Y si no te parece, me voy. Y ya cuando se va a pasar como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al padre, dame lo que me pertenece. Me pertenece. Si nosotros analizamos ese punto exacto, realmente le pertenecía al hijo pródigo. Eso, dame y exigir. Pero no tiene una base. Pero ¿qué hizo el Padre? ¿Y qué hace el Padre Celestial? ¿Qué hace Dios en cada uno de nosotros? Dejarnos dar. ¿No quieren la instrucción? Adelante. Entonces ahí es un libre albedrío que lo tomamos como queremos.
Cuando vienen las consecuencias, como el hijo pródigo, entonces regresa y viene arrepentido por no haber tenido una instrucción anterior. Sino dice aquí que les demos con vara, y no literalmente debemos de agarrar, debemos de ser enérgicos, no permitir que un niño nos diga a los padres, ahora resulta que les tenemos miedo, ahora resulta que hay hijos que les gritan a los papás, y los papás se quedan callados con los derechos de los hijos y con las leyes que el mundo nos da, no los podemos ni tocar. Entonces tenemos que respetarlos, tenemos que dejarlos ser, tenemos que dejarlos que caigan. Yo tengo un hijo por ahí que me dijo una ocasión, es que yo necesito caer en el hoyo para saber. Aquí está presente y no puede decir que no. Y ahora me puede decir, ahora que es padre, si se lo puede dejar a sus hijos. Primero la prevención. Dios nos da instrucción a través de su palabra que debemos de primero obedecer. Dice en Efesios, el pasaje que acabamos de leer, dice: hijos, obedecer en el Señor. Esa es una parte donde creo que la dejamos a veces afuera. Hijos, obedecer a Dios, obedecer a los padres. Creo que hemos tomado más la parte de hijos, obedecer a los padres, sin tener la instrucción de Dios. Y por eso a veces no entendemos la palabra, porque no la leemos muchas veces de corrido. Efesios 6:1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué promete Dios? Si obedecemos a los padres, Él nos promete una vida eterna, una vida hermosa, una vida que verdaderamente se va a convertir en lo que decimos o lo que usted estaba diciendo. Es algo muy hermoso saber que el infierno existe, sí existe, porque nos dice la palabra, pero que si no queremos escuchar esto, hay que preparar a la iglesia a que verdaderamente llevemos una vida como Dios manda a través de Jesucristo, para que entonces, cuando escuchamos esta parte de que el infierno existe y de que tengamos prevenirnos para no caer ahí, entonces vamos a hablar de cosas hermosas, porque nos vamos a entender. La semana pasada se empezó a hacer un debate precisamente de esto. No, es que qué horror. Y sí, pero ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos han enseñado a ser padres? Nadie. Pero aquí tenemos una instrucción. ¿Cuántos de nosotros hemos querido aprender cómo ser buenos padres? Pocos, porque la palabra de Dios nos da una instrucción. A través de Proverbios nos dice que debemos de corregir al niño desde antes, para que sus días se alarguen y no caigan en situaciones que no son. El portarse bien o el portarse mal no depende muchas veces de nosotros, sino el portarse bien con el temor de Dios. Entonces ahora sí tenemos una buena guía, porque no, como ahorita decía, pues se salió, pero no está en nosotros. ¿Ustedes creen que la fe está en que yo crea más porque yo quiero? Levanten la mano los que crean que la fe por cada uno de ustedes se acrecenta, crece. Levanten la mano los que creen que la fe, yo puedo tener mucha fe porque yo quiero. ¿Creen que así es? La fe la da Dios. Entonces lo bueno y lo malo no puedo ser porque yo quiera ser bueno. O sea, tengo que tener una instrucción. Si ahora esta situación que se está viviendo, la iglesia se comenta que debemos de ser buenos padres, ¿podemos disciplinar a los hijos? Claro que sí. Y aún con vara, en un momento exacto y a tiempo. Pero con esa instrucción, no con ese exceso que desafortunadamente creo que muchos lo vivimos. Muchos tuvimos excesos, no conocíamos a Dios. Vemos que dice Dios cómo debemos de educar a nuestros hijos. Con amor sí, pero también con disciplina. Para que respeten a sus familiares
para que respeten a sus padres, para que respeten en todo lugar. ¿Cómo podemos hacer que el hijo en la escuela se porte bien? Lo llevamos y que el maestro lo eduque. No está ahí, está en la casa. Y en anteriores predicaciones, hermanos, yo comentaba que debemos de pelear por la familia, ¿se acuerdan? Y pelear a la familia no es literalmente agarrarnos a golpes con la gente, era estar en oración, pedirle a Dios que estas instrucciones, tomarlas como nosotros. Vienen generaciones que a la hora de ver ese video, de veras es de reflexionar. Y las bases están en la casa y también en la casa del Señor. Si no tenemos una instrucción con esto, entonces nada vamos a poder hacer. No tocamos a los hijos porque, híjole, es que si les digo hace berrinche, pues párenlo. Una nalgada a tiempo nos hacía bien. El exceso es lo que hace mal. Y entonces es a donde vamos viendo las circunstancias que no tenemos el conocimiento de Dios. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a poner una vara aquí. ¿Y cuántos hijos? Aún sin tocarlos. Y me voy a permitir decir que tengo una nieta que cuando pongo un cinturón, que le pongo aquí el cinturón, como si le hubiera yo dado de veras fuerte. ¿Sí o no? Y se los puedo demostrar ya que quieran. Pongo a la nieta y le saco aquí. Y se hace como si le hubiera yo dado unos cinturones. Fíjense, hermanos, la vara y la corrección a tiempo. Y no la utilicé. Y yo tampoco la quería corregir, simplemente la saco y te voy a dar. Y no, hombre, fue un pánico tremendo. Entonces, vemos que la instrucción de Dios tiene un fundamento muy especial. ¿Mandé? No, papi, me dice cuando lo vea. 29:15, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? Ok, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjense, por eso no quería yo leer el otro, gracias. No, sí seguía, pero por eso no dije más que esto. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué? Avergonzará, ¿qué? A la madre. Entonces sí requerimos de tener una instrucción de Dios para las siguientes generaciones. Los hijos que vienen nos dan mucha tristeza, darles un golpe, darles algo, gritarles, pero dice que a tiempo es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Nosotros no queremos cambiar en las iglesias a la gente porque no tenemos ningún poder absoluto para cambiar la mentalidad de cada uno de nosotros. Dios sí tiene poder, pero si yo quiero dirigir mi vida con esa instrucción, tengo que hacer un compromiso con Él. No es venir los domingos cada 8 días y venir nada más a tomar el alimento espiritual. Es tener un compromiso día a día para poder corregir, para saber e instruir y para saber cómo dirigir nuestros hogares. Y esto va para hoy, que es precisamente el Día del Papá. Y no nos va a gustar mucho lo que dice la palabra del Señor. Y quizás a muchos sí. Pero dice hasta el día de hoy que el varón es cabeza del hogar. Tenemos que tomar nuestro lugar nuevamente. Cuando una mujer toma el lugar del varón, cuidado, hermanos, porque cuidado porque se descompone. Y no porque no las veamos bien, hermanas, no. Esto es una palabra de Dios, lo que nos dice. El varón tiene que tomar el lugar, nos guste o no nos guste, pero con amor, con dirección de Dios. Sabiduría. Entonces, la instrucción de Dios en su palabra, hermanos, es la instrucción que Él nos da día a día. Hoy hablando precisamente de los padres
con los hijos. Dice que no los debemos de irar, que no debemos de llevarlos a un extremo, pero sí dice que tenemos que ser, que nos tenemos que disciplinar. Proverbios 13:24, hermanos, a ver quién lo quiere buscar. ¿Y qué dice? 13, versículo 13:24. Y fíjense, hermanos, qué dice aquí. A ver si alguien lo quiere leer. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Corregirnos, ¿verdad? No nos gusta mucho porque esa parte, hasta el día de hoy, hay quienes no nos gusta. Y por eso tenemos problemas en los trabajos. Por eso tenemos problemas en la familia. Por eso tenemos problemas en la iglesia. Porque no nos gusta. Cuando exhortamos, o el pastor, los ancianos exhortan a un hermano, y dice la palabra exhorta, a tiempo y qué, y a destiempo y fuera de tiempo. Cuando se exhorta y no escuchamos, por eso ahorita decía con todo respeto, cuando no escuchamos lo que quisiéramos escuchar, quisiéramos ver, estar en un mundo rosa, ese mundo que se ha idealizado este personaje. ¿Quién es? La Barbie, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? El mundo de rosa, su carro, todo es muy hermoso y sobre ruedas y todo. ¿La vida es así? No es así. Desprendiéndonos de la mano de Dios, la vida no es rosa, es negra. Y muy negra. ¿Saben qué color es el abismo? A través de esto, ¿saben qué color es el Seol, el abismo? ¿Qué nos imaginamos? Hay muchos que han dicho, de las profundidades no hay nada negro. Entonces la vida no es rosa. La vida es circunstancias, situaciones. Ojalá, hermanos, que los matrimonios sean bonitos, hermosos, no habría divorcios, ¿no? Si todo es bonito, ella decía, no sé quién es hermana o es familiar de usted, hermana. amistad. Okay. Ella decía ahorita que es lo que yo quiero hacer. O sea, si yo quiero que las cosas sean bonitas, son bonitas, y quiero esto, y eso sería lo ideal, pero la palabra de Dios no es lo ideal. En la realidad, si yo quisiera que los hijos se porten bien, está mal, porque vemos hasta el día de hoy que la corriente se los está llevando, y es porque no tienen una buena instrucción desde el hogar. No la iglesia. La iglesia no defiende, no salva, no hace. Nosotros no tenemos efectos. Incluso yo he dicho varias veces que cuando nosotros intercedemos, como en el caso de nuestro hermano anciano Toñito, que cuando se para aquí, o cualquier siervo, y oramos por las peticiones, lo único que hacemos es reforzar. No somos intercesores, no tenemos un poder especial, no nos acercamos a Dios porque ustedes son muy malos y nosotros muy buenos. No, lo que hacemos es orar unos por otros para reforzar las peticiones y las necesidades de la iglesia. Esa es la diferencia. Sí. Pasé por algo importante. Es verdad que mis 3 hijas son muy mujeres de su casa, muy hacedores, muy de sus hijos y todo, pero una de mis hijas es la oveja negra que decimos. Le eduqué, creo yo, de la misma forma, pero con ella es muy rebelde. Ahí me gustaría su opinión, sus comentarios. Sí. En la escuela dominical, hermana, desafortunadamente, por los horarios quizá y por circunstancias no han podido. Pero en la escuela dominical estamos tomando un tema donde precisamente ahí nos daríamos cuenta qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, si a los hijos los educamos igual, les dimos todo y las bases y todo, y por qué salen unos, no debemos de tener esa parte porque teníamos el desconocimiento, lo que yo decía ahorita, cuando no tenemos unas buenas bases,
y tenemos un desconocimiento, nos suceden muchas cosas. Los extremos que hablábamos cuando decíamos de la educación anterior, llegaban a los extremos. Y ahorita la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado. Leíamos el pasaje que está en 29:15, Proverbios, y aquí nos dice parte, y no tenemos por qué sentirnos culpables cuando los hijos no salen bien, cuando los hijos deciden, quieren llevar una vida diferente. Lo único que hacía el papá de este hijo pródigo, ¿sí se acuerdan qué hacía? Todas las mañanas, ¿qué hacía? ¿Qué creen que hacía cuando salía de su reino y se quedaba viendo muy lejos cuando el hijo ya se había ido? ¿Qué creen que hacía? ¿Qué pensamos que hacía, madre? Primero, a ver. Salía a esperar por todo el día. Ok, ¿tú qué ves? Salía a esperar. Ok. Como padre, cuando un hijo sale, estamos en constante oración, ¿no? Señor, cuídalo, protégelo, que regrese, que esté bien. Pero imagínense un hijo que se rebeló ante el padre. ¿Qué tendría que hacer el padre? Pues darse la vuelta, ¿no? Ese quiere agarrarse el rumbo, pues es su problema. No, él salía todas las mañanas y seguramente rogaba al padre para que lo regresara. Y cuando lo regresa, ya con lo que le pasó, con los tropezones que se dio, con la vida que él quiso llevar y decir es una vida agradable, es una vida de gozo, de dinero y todo, ¿qué fue lo que pasó? El padre lo recibe con amor. Nuestro padre lo recibe con amor. ¿Qué hizo Job? Daba holocausto al Señor por sus hijos, por si pecaban. Por si pecaban. Entonces, esa es una instrucción que Dios nos da, que estar en constante oración. Eso ayuda mucho que los hijos agarren su rumbo, aún con tener una base, como ahorita decía la hermana, ¿qué es lo que pasó? ¿Me siento culpable por la educación? No. Cuando tenemos el desconocimiento, no podemos ser. ¿Quién enseñó a ser padre? A nadie nos enseñaron a ser padres. Sin embargo, cuando vemos esto y decimos, ¿por qué no aplicarlo a mi vida? Si yo por fe creo que hay un Dios muy grande y que sacrificó a su Hijo para que nosotros nos salváramos, si yo creo eso y confío en que nos dio la salvación y la vida eterna y con gran amor, entonces ahora tengo que corregir esa parte. ¿Y cómo la vamos a corregir? No los vamos a corregir a ellos. Yo tengo que empezar con una vida más firme con el Señor para poder entonces ahora las generaciones, ahora vienen los nietos, ahora viene una instrucción diferente y ahora sí voy a hacer mía la palabra. Y quizá las abuelas no les gusta mucho corregir, dicen, por eso están los papás y las abuelas y los abuelos los consentimos. Cuidado. La vara, acabamos de leer, Proverbios 29, y lo repito nuevamente, 15 y 16. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Y no es para que nos dé gusto, y el que sigue, pero espérame. No es para que nos dé gusto ver la ruina de los demás, no, es para que nos dé gusto no haber llegado a él. Porque es prevenido, ¿o no? Ese es el punto. Cuando hacemos la parte nuestra, la palabra nuestra, entonces vamos a tener una buena instrucción y vamos a poder llevarla a cabo. El 17, ¿qué dice? Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Y dará alegría a tu alma. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos que la palabra nos da una instrucción, nos da cómo dirigirnos, podemos llevar una vida más recta, más a gusto, más bonita, pero no olvidarnos que también tiene consecuencias. Cuando las consecuencias vienen, es cuando ya no quiere, hay mucha gente que dice, ¿y por qué Dios es tan malo? ¿Por qué hay tanta gente afuera? ¿Por qué hay tanta...? No sabemos, no nos pongamos en ese punto, no cuestionemos. ¿Cuántos padres les gusta que los hijos nos cuestionen? Tendrá su razón. Eso no nos
pertenece. Lo que me pertenece a mí es llevar su instrucción día a día, para que las generaciones que ahorita vienen, los hijos, los nietos, los futuros que se vayan a casar adelante, podamos llevar una buena instrucción de Dios. Luego dice en el pasaje 13, ya lo habíamos leído, el 23, hermano, 23, 13 y 14, Proverbios 23, 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? Ahí con su vista sigan. Dice: perdón, 23, perdón, hermanos, porque ya habíamos visto el 23, el 13, 24, el 23, 13 y 14, disculpen. Sí, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás su alma. ¿De dónde? Del Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Qué conocemos como el Seol? El infierno, ¿verdad? Lo libraremos de ahí. Entonces ahora sí le podemos decir al hijo: no pases por ahí porque hay un hoyo, y no va a decirme: déjeme que pase por ahí para saber qué se siente. Esa parte, cuando yo me lo dijo en alguna ocasión, le decía: no, es que no es así. Y perdón por ponerme de ejemplo, pero yo trataba de aprender de los yo trataba, perdón por ponerme yo, pero yo traté siempre en la vida de aprender del error de los demás, no del error mío. Porque yo nunca probé un vicio y yo veía lo que hacían y decía: si eso es lo que hace eso, yo no lo quiero para mí. Entonces por eso no iba yo con lo que mi hijo me decía. Uno de ellos, porque tengo 5. Entonces, hermanos, cuando nosotros castigamos, exhortamos, tratamos de orientar a nuestros hijos, les estamos haciendo un bien. Estamos evitando que se vayan directamente, la palabra de Dios dice, al infierno. Que no pierdan su alma, que no pierdan esa guía, porque esa es la consecuencia, la tomamos nosotros. Y cuando lo tomamos nosotros, no es dulce, porque vemos que hay, en la mañana hablábamos, por eso les decía en la escuela dominical, ojalá pudieran pedir los que puedan, hablábamos precisamente de eso. El hermano decía de los ¿qué hermano? De los alcohólicos anónimos, AA, y él comentaba precisamente esa parte, ¿no? Que llegaba gente muy fuerte a hablando de las luchas, y no soy aficionado, perdón, que me dicen Gaby de las luchas. Pero el hermano comentaba al principio, digo, en el estudio de la escuela dominical, comentaba esta parte, ¿no? De cuando llegan bien tomados y todo, y llegan con una situación doblada de todo lo que han pasado, y quemados, de que ya toman, ya ni saben lo que toman, ya compran unas cosas horribles, que caen, no sé qué les venden hasta el Oxxo, venden unas cosas, Tonalla. Imagínense, hermanos, que todos quemados. Y llegar ahí y arrepentirse y decir: yo puedo quitarme este vicio, como decimos, ¿no? A veces es como que solo no podemos, desafortunadamente no podemos, porque solamente el que puede cambiar mi vida es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede transformar las vidas. Él es el único que puede cambiar la mente de cada uno de nosotros. ¿De dónde se vienen los malos pensamientos? ¿Y de dónde salen? Del corazón. Y dice que un corazón negro, Él lo puede blanquear. Pero yo no lo puedo blanquear. Por más que le pusiera lejía o no sé qué se usaba antes, y por más que le metiera cloro y tantas cosas, no podemos blanquear el corazón. El corazón solamente hay alguien que lo puede blanquear, y solamente es su palabra de Él. Cuando nosotros vemos estos pasajes, hermanos, nos damos cuenta que sí tenemos una instrucción, pero ¿por qué no avanzamos? Porque hasta el día de hoy a mí me llamó mucho la atención, y perdón, y a lo mejor me va a cambiar un poquito, les va a cambiar un poquito el tema, pero va muy relacionado. A mí me llamó mucho la atención
la expresión de hace 8 días, por los excesos y todo, y dije sí, pero me llamó más la atención que estamos cargando con las raíces de amargura hasta el día de hoy. Perdón, hermana, por ponerla de ejemplo, pero acaba de decir usted algo. Yo me siento culpable. No, hermana, no se sienta culpable. No puede usted ser culpable de lo que los hijos quieren hacer y deciden hacer. Cuando están fuera de su mano de Dios, lo que decidan. Al hijo pródigo le fue en feria, y lo podemos leer, pero eso sí hizo excesos, llevaba dinero, llegó a los mejores lugares, tomar, mujeres hermosas, todo lo que podamos creer, pero lo acabó en un momento. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo trabajó. No tenía instrucción, no sabía cómo hacer de lo que le llegó en sus manos, pero eso sí exigió. Dame lo que me corresponde. Pues órale, ahí está. Dios nos dice, a Dios le pedimos, los que no conocemos, a Él, danos lo que nos corresponde. Una vida hermosa, una vida rosa, una vida de Barbie, y hacemos lo que se nos place cuando no tenemos instrucción. Y entonces ahí sí venimos arrepentidos. Pero cuando nosotros a hoy, que ya sabemos que tenemos una instrucción y cómo dirigir y cómo corregir a estas generaciones que vienen dentro de nuestro núcleo familiar, ahora sí no tenemos excusa, y entonces sí siéntase culpable si en sus manos estuviera una nieta que le dejaran y no la pudiera sacar adelante porque no le dio las bases. Si después en el camino se pierde, tampoco es responsabilidad de nosotros. Nosotros, hermanos, la iglesia, ni el pastor, ni ninguno que tenga cobertura, que sepamos mucho la palabra, que se jacte de decir que son muy teólogos y que hay pastores que pueden decir que ellos transforman y que traen a la gente y que a los pies de Cristo, mentira. No podemos hacerlo. No tenemos poderes extraordinarios. Lo único que tenemos es la palabra de Dios, la instrucción, y llevarla día a día para que podamos cambiar y transformar nuestras vidas. Y cuando decía yo de las raíces de amargura, Mateo 18, 21, ¿qué nos dice? A ver si alguien me hace favor de buscar. Para las raíces de amargura, vamos a tomar este pasaje, hermanos, para podernos. 18, 21 y 22. Sí. Antes de leerlo, tenemos ahí una base muy fundamental para poder quitar esas raíces. Si algo nos estorba en nuestra vida, hermanos, es muy difícil que podamos avanzar. Si tenemos rencores contra los hijos, contra los padres, contra alguien que tengamos rencores, si tenemos esas raíces, ¿han visto esas raíces? ¿Alguien ha visto cuando sacan un árbol? ¿Cuántos de nosotros hemos visto las raíces? No, cuando lo sacan, pero ¿cuántas veces hemos visto las raíces? Hay unas raíces que botan hasta casas, las levantan. Imagínense cuando son raíces de amargura que el ser humano guarda en su vida. Eso lo podemos guardar cuando no conocemos a Dios. Pero cuando lo conocemos, cuidado porque estamos en contra de su palabra. Dice Mateo 18, 21 y 22. ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no hay que multiplicarlo porque nos quedaríamos, no podemos perdonar una vez y a veces perdonamos de la vez para. Que el Señor verdaderamente nos haga reflexionarnos que la palabra de Él no se debe de vacía, que la tomemos como instrucción verdadera, porque su palabra es nuestra guía de fe y de confianza en Él. Las iglesias, las personas muy doctas y todo, no cambiarán nuestra situación y nuestra vida. El único que cambia es Dios. Felicidades, papás. Y felicidades, buenos o malos, pero son los papás, ¿verdad?
Que Dios los bendiga.